Damas y caballeros, tengan un buen día y sean bienvenidos a nuestro canal de NetAndino. El día de hoy vamos a tocar el siguiente tema sobre hazlo tú mismo Cautín JBC T245 parte 2. En esta parte vamos a tratar lo que es algunos ajustes en el operacional, simulación del amplificador operacional, la programación del microcontrolador en IDE de Arduino y su simulación. Bueno, vamos a partir desde este circuito esquemático que se había dibujado y vamos a hacerle unos cuantos ajustes en ello. En primera parte, el microcontrolador no requiere ningún ajuste, solo será tema de programación. En cuanto a esta parte del amplificador operacional, sí, vamos a hacerle unos ajustes que hemos hecho el día de hoy. Vamos a dejar el potenciómetro con 100K y vamos a cambiar solo esta resistencia para tener mayores ganancias, el cual hemos dejado con 180K, que sumándolo va a ser aproximadamente 180 más 100 serían 380K, y esto nos amplificaría desde 1 milivoltio en promedio a 10 milivoltios, aproximadamente de 0.5 voltios a 2.5 voltios aproximadamente, y el resto lo trataremos de manejar por software. Dicho ello, hemos pasado este circuito, la parte del amplificador operacional, solo es esta parte de acá, y esto es las señales que hemos generado como en alterna y continua con diferentes milivoltios, y ver cuánto podemos ganar. Entonces vamos a ejecutar esto. Tenemos primero en alterna, vamos a ponerlo acá, recordar que esto empezaría así. Tenemos como entrada alterna o analógico de 1 milivoltio. Se puede ver que acá tenemos 1 milivoltio. Y en la salida vamos a poner 0.1 en nuestra escala del osciloscopio. Entonces con 1 milivoltio se portaría así nuestro circuito en analógico. Para estar más seguros nos pasamos con este selector a la parte de DC. Tenemos acá la ganancia aquí y acá la otra ganancia. Recordar que la escala está 1 milivoltio en la entrada y en el otro tenemos 0.1 voltios, es decir, cerca a 1 voltio. Y acá podemos ver que tenemos 0.0, sería 0.001, pero se puede ver que es 0.00199, es cercano a 1 milivoltio. Y podemos ver en la salida tenemos 0.378648 voltios. Significa que estamos ya a 0.3 o 0.37 voltios. Hemos pasado el cuarto de voltio y ya estamos bastante arriba. Eso poniéndolo nuestra resistencia a 180K y 100. Y si ponemos al mínimo, prácticamente estamos cercanos al 2.96. Podríamos bajar quizás un poquito menos. Esto de acá podríamos dejarlo también con 120. No habría ningún inconveniente en ello porque es manejable casi 0 punto tantos. Y la diferencia lo podemos ir ajustando aquí. Podría yo comenzar desde 0.25 voltios. Entonces fácilmente
puede ajustar ello aquí. Pero para promediarlo lo vamos a dejar con 120, digo 150K, de 120 a 180, 150K. Y se porta más o menos así nuestro circuito. En mínimo más o menos vamos a llegar a 1/4 de voltio. Si subimos la escala a 2 milivoltios, tenemos 0.019996, es decir 2 milivoltios, y tenemos cerca a la mitad. Seguimos subiendo. Acá tenemos 4 milivoltios y tendríamos cerca a 1 voltio. 8 milivoltios y tenemos 1.3 voltios. Luego nos pasamos a 10 milivoltios y tendríamos 1.63 voltios. Esas tensiones ya podemos ir acomodándolo y podríamos subir por software. Entonces, acá por eso yo había puesto 180, porque cuando tengo más tensiones, recordar que no es lineal, es casi logarítmico. Por eso es que teníamos este inconveniente. Esto podría yo bajar acá a ver, y estoy trabajando con 0.2 voltios. Y acá puedo ver 0.2 voltios por división, ojo. Entonces acá puedo ver, luego puedo verlo también esto en analógico. Cambio mi selector y empiezo con 10 y voy a mover mi ganancia y estoy con 2 milivoltios como entrada y salida 0.2. prácticamente estoy ganando casi. Vamos a agarrar nuestra calculadora y pondremos. Entonces nuestro cálculo sería los datos que tenemos: 1.956 voltios entre 0.010 milivoltios que hemos ingresado. Significa que hemos amplificado 195.6 veces. Si comprobamos esto, 195 por 0.010, que es 10 milivoltios, estamos hablando de 1.956 voltios. Entonces, más o menos mi circuito quedaría así. Podéis probar con resistencia de 120, 150, 180 o 200K, poniendo esto y luego ir trabajándolo por software. Luego, como siempre, vamos a ver la parte de programación. Mi programación es bastante eficiente, ya que son casi menos de 100 líneas. Empiezo. Incluyo la librería del LCD y cuadrado C. Pongo la configuración requerida. Acá puede ser 27, 20, 3F, de acuerdo a las configuraciones que varían según el controlador. No son todos iguales. Incluyo la librería del PID versión 1. Acá he puesto los comentarios. Pongo mi, ¿cómo se llama? Mi variable temperatura in o entrada como entero. Voy a leer la temperatura del OPAN. Y pongo como entero mi potenciómetro en el A2 para fijar la temperatura o set point. Defino sleep pin al 2, dormir por la interrupción, y pongo mi PWM salida al pin 5 en entero. ¿Por qué? Porque solo va a ser 8 bits salida del PWM. Luego pongo bool prácticamente puede ser 1 o 0. Este entero podría ser fácil también byte, porque 255 entra sobrado en byte. Sleep estado en alto y para dormir. Luego me pongo a ir a las variables. Yo siempre programo así. Último hago el loop
antes la configuración. Entonces, variables y constantes del ADC. Voy a tener mi temperatura actual en doble. Defino mis muestras, que son 5. Y defino ADC muestras varias, variables y constantes del PID. Esto ya se había explicado también en el otro video. Tengo mi error, mi entrada, mi salida, mi set point y en doble las constantes del P y D. Esto o este tema se puede ir manejando por un método que se llama Ziegler-Nichols, o así creo que se pronuncia. Hay unas fórmulas para ir manejando y va a salir prácticamente el P y D, unos valores numéricos. Y acá tenemos una simulación de cómo funciona el P y D manejando las constantes del P y D. Cómo empezaría el manejo desde un inicio. Empieza a crecer si yo muevo el P 0, 0 y D, y si yo modifico el I, esto se pone un poco feo. Cuando toco el D, esto se va a ir optimizándose, y luego según mi resultado voy a ir manejando mi PWM, es decir, el duty, el porcentaje máximo o mínimo o 50%. Ya que podemos ir, por ejemplo, a la página web de otra compañía, un fabricante, un japonés, Good. En su página web nos dice que el tip, es decir, la recuperación de temperatura en el trabajo es así. Se ha levantado, debe ser lineal o recto, pero a la hora de trabajar se va a chupar, se va a recuperar. Entonces hace este control mediante o durante el trabajo. Entonces seguimos. Estos son ya variables tomados desde el ejemplo del PID, que son input, output, set point. Todo esto es tomado desde el ejemplo. Float, mi temperatura leído de la ADC, y voy a poner entero ADC de acá nomás, ya para no llenarme. ADC OPAM igual a 0. Pongo un for entero. Mi contador inicializo en 0 y va contando desde ADC muestras varias, y mi contador va sumando más. Y voy a decir que mi ADC OPAM es analógico, o sea, leí del analógico temperatura de entrada. En doble almaceno temperatura. Estos, de acuerdo a la ganancia que se tenga en el potenciómetro, se puede ir manejando. Más, menos, arriba, abajo. Eso de acuerdo a las muestras de temperatura obtenidas, etc. Y luego, también float, leo mi potenciómetro. Entrada ADC pot igual a lo que leo en ADC pot in. Luego lo que voy a hacer es, para no hacer engorroso el tema, mi set point va a ser el mapeo del ADC pot desde 0 a 1023, lo que lee en el ADC, lo va a mostrar de 50 a 450. Y eso es todo. Pongo mi LCD print, ya sabemos que mi temperatura set, espacio para que vaya modificando datos acá. El character chart, este es de grados, y una C luego para que sea grados centígrados. Eso es todo. Y luego voy a hacer un loop de sleep head, o sea que si se duerme. Cuando se duerme va a hacer lo siguiente: me va a escribir en bajo el PWM, es decir, se lo va a apagar, y me va a mostrar counting en espera. Luego viene la configuración. De este tema se había hablado bastante, también un video referido a esto. Puede ver también en los detalles cómo modificar la velocidad de PID. Hace referencia un registro del prescaler para los pines 5 y 6 y se configura de acuerdo a la hoja de datos. Esto está en hexadecimal. Inicializo el LCD y pongo el backlight encendido. Simplemente configuro mis modos de pin. Mi temperatura es entrada, mi potenciómetro también es entrada. Pull-ups era el sleep modo. Ya expliqué y que no voy a utilizar el pull-up interno, voy a hacer externo. Y el PWM salida
es salida, que está en el pin 5. Ahora ponemos el PID en modo automático y imprimimos el LCD que ya se dijo arriba. Y acá viene el loop. Prácticamente esto es lo que va a hacer infinitamente leyendo. Primero pongo leer el potenciómetro para ver si cambia, y en modo sleep, pues mientras está descansando también puedo variar. Y sleep estado es lo que he lecturado en el sleep pin, y digo, si el sleep pin o el sleep estado es igual a 0, diferente que 1, es decir, está durmiendo, sleep head, arriba lo que se ha programado. Y el caso contrario sería, si sleep es igual a 1, es decir, empieza la rutina infinita o trabajo. Voy a poner abajo para poder leer el termopar y pongo un delay de 10 microsegundos, y luego digo que mi entrada es la temperatura leído en el ADC que se ha declarado arriba, y mi error va a ser el ABS, también se había explicado sobre esto, del set point menos la entrada, y va a ser mi PID setup tunings, o sea tunea del PID con los datos que se tiene o se ha ingresado como constantes, y compute, ¿no? En el analógico, en modo analógico, escribe el PWM salida, o en el pin PWM salida, la salida output, y luego me imprimo mi LCD, actualiza mi pantalla LCD, pone el cursor, pongo el set point que obviamente ya fijé, grados centígrados en el de abajo, y el input, es decir, va a ir leyendo la temperatura. Y ahí he terminado toda la programación. Ejecuto acá, y luego para poder simular lo que se hace es Windows R, ejecutar, pones porcentaje TMP, enter, y nos va a llevar a nuestros archivos temporales, y acá me dice archivo build, y esto es lo que estoy ejecutando, counting, open, y 2C, etc. Esto lo copio, me voy acá a mi simulación, doble clic acá y pego acá. Entonces se pega y abro el archivo, ejecuto, enciende, y está seteado a 310 mi temperatura, la temperatura va subiendo y me hace el PWM. No hay nada más que hacer, llega la temperatura y se va a ir cortando, es decir, ya no se requiere nada más, va a ir lanzándome unos pequeños pulsos hasta que se va a apagar. Esto ya se había hablado también en otra simulación, es casi lo mismo. Salida 5, bueno, también se dijo que en el circuito se ha dibujado con dos MOSFET en paralelo, y algunos circuitos que son diferentes, este para casos, solo para casos de simulación. Bueno, esto sería todo por ahora, nos estaremos reencontrando en un próximo video tutorial. Muchas gracias por su tiempo, permiso.